Hoy para mí es un gusto, un privilegio poder compartir nuevamente la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Antes de comenzar con esta prédica, con este tema, me gustaría que pudiera inclinar su rostro. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias porque por tu amor y tu misericordia es que hoy podemos reunirnos, Señor, en este lugar para honrarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, Padre Santo. Gracias también, Padre, por la palabra que vas a poder hablar a la vida de cada uno de mis hermanos a través de tu siervo, Señor Jesús. Te pido que me puedas utilizar, Señor, como un instrumento para poder compartir fielmente el mensaje de tu palabra a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, y que la palabra que tienes para nosotros el día de hoy, Señor, podamos ponerla por obra en nuestra vida, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hace precisamente 8 días yo creo que la iglesia estaba un poquito más vacía, o no sé. Yo andaba con algunos jóvenes y adolescentes en el campamento. Y este campamento pues fue de mucha bendición. Pudimos compartir momentos pues muy alegres, divertidos con cada uno de estos adolescentes, jóvenes. Pudimos también hablar, compartir la palabra con cada uno de ellos. Y uno de los puntos que hablábamos en el campamento, hicimos un pequeño foro junto con Pedro, con Kimi, con Emerson y con el pastor. Hicimos un pequeño foro en el cual el tema era acerca de el sufrimiento, por qué Dios a veces permite el sufrimiento, o por qué Dios permite que a las personas buenas les pasen cosas malas. Y hoy quiero hablar un tema que está un poquito relacionado. Quisiera que me acompañara al libro de Job, capítulo 1, versículos del 20 al 22. Job, capítulo 1, del 20 al 22, dice así. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Vamos a leer también en el capítulo 2, versículos del 9 y 10 del mismo libro de Job, que dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Todos conocemos un poquito la historia de Job. Job era un hombre que había sufrido bastante en su vida, ¿verdad? Prácticamente de un día para otro, Job lo perdió absolutamente todo. Job perdió sus riquezas, Job perdió sus posesiones, Job perdió todo el fruto de su trabajo de muchos años. Todos los hijos de Job, ¿verdad? Sus familiares también, Job los perdió. Dice que se cayó el techo de una casa y todos ellos fallecieron. Job incluso llegó a perder su salud física. Dice que llegó a tener una sarna maligna que le causaba mucha picazón. Job se tenía que rascar con un tronco o con un palo, ¿verdad? Para poder aliviar un poquito su dolor. El sufrimiento de Job de un día para otro fue un sufrimiento muy duro, muy tremendo. Y cada uno de nosotros, quizás en mayor o menor medida, pues hemos sufrido también en alguna ocasión, ¿verdad? O hemos de haber afrontado algún momento, alguna circunstancia de necesidad o de adversidad. Y ante el sufrimiento, ante la adversidad, hay dos tipos de reacciones. Hay dos formas en que las personas pueden responder al sufrimiento. Y precisamente leíamos estas dos. Llama la atención la reacción que tuvo la esposa de Job. Ella, al igual que Job, pues también perdió a su familia, ¿verdad? Perdió también sus posesiones, su riqueza también era de ella. Ella, de cierta forma, también estaba en esa adversidad, pero el sufrimiento de ella es
un sufrimiento que suelen tener a veces, o una reacción, perdón, que suelen tener a veces las personas que no conocen a Dios. Ella dijo, ¿verdad? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Prácticamente la mujer se estaba quejando, la mujer le estaba echando la culpa a Dios, ¿verdad? Bueno, si Dios existe, ¿por qué permitió que pasáramos por todo esto, verdad? Si Dios realmente es bueno, ¿por qué nos permitió sufrir de esta manera? Esa fue la reacción de la esposa de Job. Y es la reacción que muchas personas en el mundo tienen, ¿verdad? Bueno, si Dios realmente existe, si Dios realmente es bueno, ¿por qué, por qué no nos ayuda o por qué no hace algo, verdad? Puede ser la pregunta de muchas personas. Sin embargo, la reacción que tuvo Job es una reacción completamente distinta. Él dice, ¿verdad? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en el primer versículo que leíamos, dice que Job se levantó, rasgó su manto y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Vemos que es una reacción completamente diferente. Pero ¿por qué Job reaccionó de esta forma diferente? ¿Por qué Job reaccionó o respondió de esta otra manera, contraria a la manera de su mujer? Porque Job tenía clara una cosa. Job tal vez no entendía por qué Dios había permitido que llegara ese sufrimiento a su vida. Job quizás no lo entendía no conocía las razones, ¿verdad? Sin embargo, Job sí conocía a Dios. Job conocía cuál es el carácter de Dios. Y Job sabía que a pesar de ese sufrimiento, a pesar de esas pruebas, esa adversidad, él podía confiar plenamente en Dios. A pesar de todo lo malo que estaba pasando en su vida, Job podía confiar en Dios. Muchas veces nosotros, al igual que Job, no lo vamos a entender. No vamos a entender por qué a veces vienen pruebas a nuestra vida, por qué a veces hay momentos de necesidad. Quizás muchas veces no lo entendemos, pero al igual que Job tenemos que estar confiados en Dios, ¿verdad? Le voy a poner un pequeño ejemplo. Los órganos de nuestro cuerpo. Yo no sé cuántos aquí son doctores o cuántos aquí han estudiado medicina, pero por ejemplo, yo no sé cómo funciona, por ejemplo, mis pulmones, no sé cómo funciona mis riñones o mi hígado, no sabría explicarle, ¿verdad?, qué función hacen o cómo es que trabajan. Yo no entiendo cómo funcionan mis órganos. Sin embargo, sé que están funcionando, ¿verdad? Lo mismo pasa a veces en nuestra vida. A veces no entendemos por qué Dios permite ciertas cosas en nuestra vida. Sin embargo, sabemos que Dios, a pesar de esas cosas, Él está trabajando en nuestra vida y Él tiene un plan y un propósito que es al final de bienestar para cada uno de nosotros. Así que no necesitamos entender, ¿verdad?, todas las pruebas, no necesitamos entender por qué estamos pasando por estos momentos adversos. Nosotros debemos de descansar en Dios. Si realmente conocemos a Dios, nosotros podemos descansar y confiar en Él. Y esto es algo que solamente las personas que conocen a Dios pueden hacer, porque las personas que no conocen a Dios no van a, no van a confiar en Él, ¿verdad? Son las personas que se cuestionan por qué Dios no hace nada. Sin embargo, nosotros que hemos creído en Dios, que le conocemos a través de su palabra, conocemos cuál es su voluntad, nosotros sí podemos confiar en Dios, porque sabemos cómo es Él. Por ponerle otro ejemplo, ¿verdad? Usted no confía en un desconocido, ¿o sí? Usted, por ejemplo, le daría las llaves de su casa a un desconocido y que entre a su casa. No, ¿verdad? Sin embargo, si fuera un amigo suyo que le dijera, mira, me recibís esta noche, ¿verdad? Usted lo deja entrar con total confianza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted lo conoce. Cuando nosotros más conocemos a una persona, más confianza podemos tener también en esa persona. Cuando nosotros conocemos, por ejemplo, las virtudes o las características o la personalidad de una persona, nosotros vamos eh, confiando cada vez más en esa persona. Le voy a poner otro pequeño ejemplo. Imaginemos que tenemos que hacer un viaje a otro país, por ejemplo, ¿verdad? Y necesitamos tomar un vuelo en el aeropuerto. Usted sabe que al aeropuerto uno, pues, generalmente lo van a dejar, ¿verdad? No se va usted en carro porque ¿dónde lo estaciona? Usted necesita que alguien lo lleve a ese aeropuerto porque tiene que tomar su avión, supongamos que a las 5 de la tarde. ¿Usted a quién le pediría a favor que lo fuera a dejar?
¿Será que le pide favor a un amigo que usted sabe que es impuntual, que es irresponsable, que se le olvidan las cosas? Claro que no, ¿verdad? A ese tipo de amigo, pues ya lo conocemos, puede ser amigo conocido, pero ya sabemos, en este tipo de situación, no contamos con él, ¿verdad? Pero si tenemos otro amigo que sabemos que es responsable, sabemos que es puntual, sabemos que es cumplido, a ese amigo sí le podemos pedir favor, ¿verdad? Mira, necesito que me hagas favor, ¿verdad? De llevarme al aeropuerto, ¿verdad? Tengo que estar a las 5. Y confiamos en que ese amigo pues nos va a ir a recoger puntual, nos va a ir a recoger a tiempo y nos va a llevar a ese vuelo, ¿verdad? Justo a la hora indicada, ¿verdad? Lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros conocemos el carácter, la voluntad, los atributos de Dios, nosotros podemos confiar más y más en Él. Y el día de hoy le quiero hablar acerca de algunos atributos, ¿verdad? Que nosotros conocemos a través de la palabra acerca de Dios. Atributos los cuales nos hacen poder confiar y depender totalmente de Él. A pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, si nosotros conocemos estos atributos de Dios, nosotros vamos a encontrar descanso en Él. El primer atributo que le quiero compartir esta mañana es acerca de el amor de Dios. Quisiera que me acompañara al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En el libro de Juan, en la primera carta de Juan, también nos menciona la Biblia, ¿verdad? Que Dios es amor. No solo nos dice que Dios tiene amor, no solo nos dice que Dios nos ama, nos dice que Dios es amor. Y en este otro versículo dice, ¿verdad? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas obran para bien. Si nosotros conocemos, ¿verdad? Que Dios es amor, sabemos que Dios es amor, que Dios nos ama a cada uno de nosotros y nosotros lo amamos a Él, sabemos que las circunstancias que estemos atravesando, las pruebas que hayan en nuestra vida, pues no son para nuestro mal, sino como dice aquí, ¿verdad? Al final Dios las va a utilizar para nuestro bien. Puede que estemos pasando quizás por necesidades materiales, como en el caso de Job, ¿verdad? Puede que estemos pasando por alguna enfermedad, puede que estemos pasando por el duelo o la pérdida de algún ser querido, ¿verdad? Tal vez no entendemos por qué suceden estas cosas, pero sí sabemos que Dios es amor, que Dios nos ama y que Dios va a utilizar todas esas circunstancias para nuestro bien. Aunque no lo entendamos, las cosas que permite que nosotros atravesemos son para bendecir nuestra vida. Le quiero poner un pequeño ejemplo para que me entienda tal vez un poquito más fácil. Imaginemos que el padre, ¿verdad? Tiene a un hijo pequeño. Hay un padre que tiene a un hijo pequeño de unos 4 o 5 años o 3 años, no sé. Y este padre lleva al hijo al doctor para que le pongan una vacuna. El niño ve al doctor, ve la aguja enorme, ¿verdad? Con que la van a pinchar. Le dicen que extiendan el brazo, lo pinchan, al niño le duele, empieza a llorar. El niño podría quejarse, ¿verdad? Ay, qué malo fue mi papá, ¿por qué me permitió pasar por este dolor? Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Cree que el papá lo hizo para dañar al niño? ¿Cree que el papá lo hizo con una mala intención? No, ¿verdad? A pesar de que al niño le dolió y que el niño no entendió por qué lo pincharon, a pesar de todo eso, era para su bien. Muchas veces las pruebas o las aflicciones que Dios permite en nuestra vida, al igual que el niño, no las vamos a entender, pero son para nuestro bien. Dios no nos va a hacer algo que sea dañino para nosotros, porque Él nos ama. Y Dios es un buen padre con cada uno de sus hijos. Quisiera que me acompañara al libro de Mateo. Vamos a leer en el capítulo 7, versículos del 9 al 11.
Mateo 7, del 9 al 11, dice: ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Creo que queda bastante claro, ¿verdad? Si incluso los padres terrenales, ¿verdad? Que son imperfectos, que cometen errores, si incluso los padres terrenales buscan dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios no nos va a querer dar buenas cosas a todos nosotros, verdad? Podemos estar confiados, seguros de que Dios nos ama y que lo que Dios quiere para nuestra vida es el bien. Dios precisamente, ¿verdad? Vio cuál era el problema del hombre. Esto también lo platicamos un poquito en el campamento. El problema del hombre era el pecado. El problema del hombre es que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios pudo haber sido indiferente. Dios pudo habernos dejado en esa condición, pero Dios no nos dejó en esa condición de pecado y de muerte, sino que dice la Biblia que en Juan 3:16 que Él dio a su único hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿verdad? Vemos entonces cuán grande es el amor de Dios, que aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos amó de tal manera que dio a su único hijo para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, todo lo que Dios permite en nuestras vidas es para nuestro bien y nosotros podemos confiar y descansar en el amor de Dios, ¿verdad? Ese es el primer atributo que nosotros podemos mencionar esta mañana. Dios es amor, Dios nos ama y nosotros podemos descansar en el amor de Dios, ¿verdad? Luego, el segundo atributo que le voy a compartir es la soberanía de Dios. ¿Qué significa la soberanía de Dios? ¿O qué quiere decir que Dios es soberano? Significa, ¿verdad? Prácticamente que Dios tiene el derecho, tiene el poder, tiene la autoridad de hacer lo que quiera o de permitir lo que quiera sobre su creación. Quisiera que fuéramos nuevamente al libro de Romanos, capítulo 9, versículos 20 y 21. Romanos 9, 20 y 21 dice: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí es un ejemplo, ¿verdad?, que pone el apóstol Pablo en este libro de Romanos. Él dice, ¿verdad? El barro no se va a poner a discutir con el alfarero, ¿verdad? ¿Por qué me hiciste vaso si yo quería hacer un jarrón o un plato? No, el alfarero es el que decide qué forma darle a ese barro, ¿verdad? Dios es el que decide qué permite o qué no permite en nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros no debemos de ser como la mujer de Job, que se andaba quejando y que andaba diciendo, maldice a Dios y muérete, ¿verdad? No, nosotros al contrario, tenemos que entender, como lo hizo Job, que Dios es soberano. Dios tiene el derecho de hacer con nosotros lo que quiera o de permitir lo que quiera. Job dijo, ¿verdad? Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Otra de las cosas que implica, ¿verdad?, el hecho de que Dios es soberano, o otra de los significados que tiene que Dios sea soberano es que Dios tiene control sobre todo lo que sucede en el mundo. Dios tiene el control sobre todo lo que pasa en nuestras vidas. Dicho de otra forma, ¿verdad? A Dios nada se le escapa de las manos. A Dios nada se le sale de las manos. Aunque por momentos nosotros pensáramos que Dios no está en control, hay momentos en que uno pudiera llegar a pensar, ¿verdad? Bueno, esto se le salió de control a Dios. La verdad es que Dios es soberano y Dios tiene todo bajo su perfecto control. Le quiero poner un ejemplo de un personaje bíblico que también compartimos en el campamento, que es el ejemplo de José. Vamos a leer en Génesis, capítulo 37, versículos 23 al 28. Génesis 37, del 23 al 28, dice así. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos,
ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Vamos a leer también en Génesis 39, versículos del 11 al 20. Génesis 39, un par de capítulos después, del 11 al 20, dice: aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Estas fueron dos situaciones o dos momentos, ¿verdad?, de adversidad que pasaron en la vida de José. El primero, ¿verdad? El hecho de que sus hermanos lo hayan vendido al pueblo de Egipto, ¿verdad? Primero lo habían tirado en una cisterna, luego dijeron: ¿para qué nos sirve tenerlo ahí? ¿Qué provecho vamos a tener si le quitamos la vida? Mejor vendámoslo, ¿verdad? Aunque sea, sacamos unas moneditas. Y José fue vendido. En este punto, José pudo haberse quejado, ¿verdad? Pudo haber dicho: bueno, Dios, ¿por qué no me defendiste de mis hermanos? Etcétera, etcétera. José, pues estaba sufriendo en ese momento, ¿verdad? Años después, ya estando en Egipto, el sufrimiento de José, pues todavía no había parado. Dice que él estaba haciendo su oficio en la casa del faraón como un siervo o un esclavo más, cuando vino la mujer del faraón, ¿verdad? Y prácticamente lo intentó seducir, lo intentó tentar para que se acostara con ella. Y José, pues José se mantuvo fiel a Dios, ¿verdad? No lo hizo, pero esto le trajo más problemas a José, ¿verdad? Dice que la mujer se fue a quejar con el faraón, con su esposo, y este obviamente le creyó a ella y mandó a José a la cárcel. José era inocente, pero él fue tirado, fue puesto en esa prisión, ¿verdad? Vemos hasta este punto de la vida de José que él realmente estaba sufriendo muchas cosas injustas para él, ¿verdad? Y José pudo haber pensado: bueno, pues mi vida va de mal en peor, ¿verdad? Primero me vendieron, ahora ya ni siquiera soy esclavo, ahora ya soy preso. José pudo haber pensado: bueno, y tal vez todo esto se le salió de control a Dios, se le salió de las manos a Dios, ¿verdad? Pero Dios permitió que José pasara por todo esto porque él tenía un propósito mayor para él. Vamos a leer en Génesis capítulo 41, los versículos del 37 al 43. Génesis 41, 37 al 43. Dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo.
solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Más adelante en el capítulo 45 vamos a leer también los versos del 4 al 8, que dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. La vida de José fue, fue bien variada, ¿verdad? Tuvo momentos de aflicción, momentos de mucho sufrimiento, en los cuales él pudo haber pensado todo esto se le salió de control a Dios, pero vemos que Dios tenía un propósito. Al final de la historia de la vida de José, dice que José fue sacado de esa prisión por el mismo faraón, ¿verdad? Y el faraón lo puso como el segundo al mando en toda la tierra de Egipto. Pasó de un día a otro de ser el prisionero a ser la segunda persona con mayor poder y autoridad en la tierra de Egipto. Y todo esto fue gracias a Dios, ¿verdad? Es una obra de Dios precisamente para preservar a la nación de Israel. Más adelante, ¿verdad? Vimos que hubo una gran escasez de comida en toda la tierra y sus hermanos, que primero lo habían vendido, llegaron a Egipto en busca de comida. ¿Y con quién se encontraron? Se encontraron con José. Y José, lejos, ¿verdad?, de negarles la ayuda a sus hermanos, al contrario, ¿verdad?, pudo bendecirlos y pudo brindarles esos alimentos que ellos necesitaban. Pero llama la atención la respuesta que José les da, ¿verdad? En el versículo 8, capítulo 45, verso 8 dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. No fueron los hermanos los que lo enviaron a Egipto, a pesar de que fueron quienes lo vendieron, pero no fue casualidad ni plan de los hermanos, eh, todo era un propósito de Dios. Dios había permitido que José pasara por todos esos sufrimientos, pasara por todas esas injusticias, ¿verdad? Para ponerlo en el lugar donde Él quería llevarlo. Y lo mismo va a ser en la vida de cada uno de nosotros. Los sufrimientos, las adversidades, ¿verdad?, que usted está pasando, Dios las está utilizando para cumplir el propósito que Él tiene en la vida de cada uno de ustedes. Y aunque nosotros no entendamos cómo, créame que a Dios no se le sale de control. Dios no, Dios no pierde el control, ¿verdad?, de ese sufrimiento, de esa adversidad que usted tiene. Al contrario, Dios sigue obrando, aunque nosotros no lo veamos. Así como José. ¿Cuántos años pasaron hasta que José llegó a ser gobernador? Pasaron muchos años, ¿verdad? Muchos años en los que José sufrió, pero finalmente el propósito de Dios se cumplió. Entonces, no debemos de quejarnos, ¿verdad?, por los sufrimientos que podemos estar padeciendo, sino al contrario, confiemos en que Dios es soberano, a Dios nada se le sale de control, y si Dios lo está permitiendo, es para que Él pueda cumplir su propósito en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, el segundo atributo es precisamente este. Dios es soberano. El primero era que Dios es amor. El segundo era que Dios es soberano. No hay nada que se escape del control de Dios. Otro atributo que le quiero compartir en esta mañana es acerca de la fidelidad de Dios. Cuando nosotros hablamos de fidelidad, nosotros nos estamos refiriendo a lealtad, nos estamos refiriendo a tener un compromiso firme. O dicho de otra manera,
Nos estamos refiriendo a una persona fiel es alguien que cumple lo que promete, ¿verdad? Si dice algo y lo cumple, es una persona fiel. Quisiera que leyéramos 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, muchas veces las personas, ¿verdad? Nosotros, que somos seres humanos, muchas veces nosotros, como dice aquí, somos infieles, ¿verdad? Hay muchas ocasiones en que nosotros decimos algo y no lo cumplimos. O decimos que vamos a hacer alguna cosa y no lo hacemos. Eso nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dice la Biblia que Él permanece siempre fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando hablamos de infidelidad, no solamente es infidelidad en una relación amorosa, ¿verdad? Sino una persona que no cumple con su palabra, no cumple con lo que dice que va a hacer, es una persona infiel, ¿verdad? Por ponerle un ejemplo, imaginemos a los músicos aquí, ¿verdad? Ellos quedaron de venir a las, qué sé yo, 10 menos cuarto para poner sus instrumentos, colocarlos. Si ellos realmente vienen a esa hora, ellos están siendo fieles, ¿verdad? Ellos están cumpliendo con su palabra, con su compromiso de estar aquí a esa hora. Pero si ellos vinieran a las 10 y cuarto y ya aquí a medio servicio y vienen a conectar el piano o las guitarras y todo, ellos pues no fueron fieles, ¿verdad? No cumplieron con lo que habían dicho. En el mismo caso los servidores, ¿verdad? Hoy que estamos de servicio los jóvenes, habíamos quedado de juntarnos a las 9:30. Imaginemos que por alguna razón uno de nosotros hubiera venido hasta las 10:30, ¿verdad? Media hora después, a venir a pretender colocar las sillas. ¿Cree que hubiera sido posible el servicio? Pues no, ¿verdad? Hubiera sido muy interrumpido porque estar poniendo sillas, moviéndolas a última hora, no hubiera sido bien visto. Pero eso nos puede, como le digo, nos puede pasar a los seres humanos, que muchas veces no cumplimos con lo que decimos. Sin embargo, a Dios no le sucede. Dios, todo lo que Él cumple, todo lo que Él ha prometido, Él lo va a llevar a cabo, Él lo va a realizar. Y en la Biblia pues encontramos muchas promesas de Dios, ¿verdad? Pero hay una promesa bien bonita que se encuentra en Primera de Corintios. Quisiera que me acompañara. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Aquí dice, ¿verdad? Fiel es Dios, no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podemos recibir. Quizá usted piensa, ¿verdad?, que los sufrimientos, las aflicciones, los problemas por los que usted está pasando son muy grandes. Quizá usted puede ver sus problemas así gigantescos, ¿verdad? Así como David veía a Goliat enorme, ¿verdad? Pero aquí dice que Dios no nos va a permitir que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Dios no nos va a probar más de lo que nosotros podemos resistir. Esos problemas que usted tiene, si Dios los permitió en su vida es porque sabe que usted los puede resistir, sabe que usted puede salir adelante, ¿verdad? No debemos de... Es posible, ¿verdad? Que en ocasiones veamos a nuestros problemas gigantescos, pero a esos problemas tan grandes que muchas veces vemos, nosotros deberíamos de recordarles, nuestro Dios es más grande. Dios es más grande que nuestros problemas. Dios es más grande que nuestros sufrimientos. Dios es más grande que nuestras necesidades, que nuestras aflicciones. Nosotros podemos entonces confiar en esta promesa de Dios, ¿verdad? Porque Dios es fiel. Él no nos va a permitir ser probados o ser tentados más de lo que nosotros podemos resistir, ¿verdad? Entonces, el tercer atributo, ¿verdad? Es la fidelidad de Dios. Nosotros confiamos en que las promesas
que Dios nos hizo en su palabra, Él las va a cumplir, ¿verdad? Y en esto nosotros podemos encontrar descanso también para nuestra alma. Aunque estemos sufriendo, aunque estemos pasando por problemas, podemos estar seguros y confiados que Dios es fiel. Y por último, ¿verdad? Ya para ir terminando, el último atributo que le quiero compartir esta mañana es acerca de la inmutabilidad de Dios. ¿Inmutabiliqué? Dirá alguno por ahí. Inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa esta palabra tan rara? Significa que Dios nunca cambia, ¿sí? Nosotros podemos estar confiados y seguros en que Dios nunca cambia. Nosotros como seres humanos, ¿verdad? Nosotros pues muchas veces cambiamos de mentalidad, cambiamos de opinión, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Cuando uno es pequeño, tal vez no le gusta algún tipo de alimento, ¿verdad? Cuando uno es pequeño, por ejemplo, en mi caso, mis papás darán fe, que yo de niño no me gustaba mucho la carne, ¿verdad? Dicen que en el almuerzo yo comía la carne, la masticaba, pero ahí la dejaba en el plato, no me la tragaba. Eso era de niño, pero ahora que soy adulto, ¿verdad? Es distinto, ya cambié, ¿verdad? Ahora ya no solo no me gusta la carne, sino que ahora me gusta un montón, ¿verdad? Si usted me quiere invitar a un churrasco al salir de aquí, pues gracias, ¿verdad? Se lo recibo con mucho gusto, ¿verdad? Pero al punto que voy es que nosotros podemos cambiar muchas veces de opinión, podemos cambiar muchas veces de mentalidad. Sin embargo, Dios no cambia, Dios es inmutable. Y todas las promesas, ¿verdad?, que Dios hizo en su palabra, Dios no las va a cambiar. Si Dios prometió salvarnos únicamente por la fe en su Hijo Jesucristo, Dios no va a cambiar eso. Dios no va a regresar a las leyes del pasado, ¿verdad? A que nosotros tengamos que cumplir estrictamente toda la ley y tengamos que sacrificar otra vez corderos para ser salvos. No, Dios ya nos dio a su Hijo Jesucristo y eso Dios no lo va a cambiar. Nosotros podemos descansar en esta promesa de Dios, ¿verdad? De hecho, la inmutabilidad de Dios es uno de los atributos o es una de las verdades acerca de Dios que más consuelo nos dan a nosotros como cristianos, ¿verdad? Sí, puede que estemos pasando por momentos de dificultad, momentos de aflicción, pero estamos seguros de que Dios prometió sacarnos de ahí y eso Dios no lo va a cambiar. Dios prometió, como leíamos anteriormente, que todo lo que Él permite va a obrar para nuestro bien y eso Dios no lo va a cambiar. Dios se mantiene siempre igual, ¿verdad? Él no es como los seres humanos que cambiamos de parecer. Dios siempre es el mismo, ¿verdad? Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es algo que no va a cambiar. Y otra promesa, ¿verdad? Que Dios no va a cambiar. Quisiera que la leyéramos en Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 12. Mateo 5, del 3 al 12, perdón, 13 había dicho, del 3 al 12. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Llama la atención, hablando un poquito de este tema, ¿verdad? Del sufrimiento, el versículo 4, que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Una promesa que Dios nos da y que no va a cambiar es que si usted está pasando sufrimientos que lo están haciendo llorar,
como dice este versículo, ¿verdad? Usted va a recibir consolación, ¿verdad? Dice la Biblia que usted es bienaventurado, que usted va a tener consolación. Esos sufrimientos no son para nuestro mal, ¿verdad? Como mencionábamos, Dios va a cumplir un propósito en nosotros a través de esos sufrimientos. Tal vez nosotros no lo entendemos, pero Dios sigue obrando. Y sí, puede que ese sufrimiento sea en este momento de su vida, ¿verdad? Muy duro. Tampoco no quiero minimizar, ¿verdad? Su situación. Se vale llorar, como dice este versículo, ¿verdad? Pero recuerde siempre esto, que si usted está llorando, está pasando por un momento de aflicción, de necesidad, de dolor, usted va a recibir esa consolación que viene únicamente de parte de Dios. Y eso es algo que Dios nunca le va a dejar de brindar. Siempre que usted esté pasando por una prueba, por una lucha, por una tentación, por una necesidad, usted puede acercarse confiadamente a Dios porque Dios quiere consolarlo, quiere ayudarlo, ¿verdad? Y por último, quisiera que me acompañara ya para ir terminando, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Timoteo 1:12. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estas son palabras del apóstol Pablo. Al igual que los ejemplos que dimos de José, de Job, Pablo también fue un hombre que sufrió mucho, ¿verdad? Pablo fue perseguido, Pablo fue apedreado, Pablo sufrió latigazos, sufrió naufragios, eh, tuvo muchos sufrimientos, ¿verdad? Tenía un aguijón en la carne del cual oraba a Dios para que se lo quitara. Pablo fue un hombre que sufrió demasiado, pero en este versículo dice Pablo, ¿verdad? No me avergüenzo de lo que estoy sufriendo, ¿verdad? Porque sé bien a quién he creído. Mismo caso de Job, ¿verdad? Pablo no se quejaba de sus sufrimientos, no hacía lo que el consejo de la mujer de Job de maldecir a Dios, sino todo lo contrario, ¿verdad? Pablo estaba seguro, confiado en el Dios que él tiene, ¿verdad? Y esa misma confianza debemos de llegar a tener nosotros en Dios, ¿verdad? Debemos de conocerlo de tal manera que al igual que Pablo, podamos decir en medio de todas nuestras luchas y dolores, yo sé bien a quién he creído, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conocemos a Dios, como mencionamos, conocemos que Dios es amor, conocemos que Dios es soberano, conocemos que Dios es fiel, conocemos que Dios no cambia, ¿verdad? Y todo esto nos hace poder poner nuestra confianza plenamente en el Señor, sabiendo que las cosas que Él permite en nuestra vida son para bienestar nuestro, ¿verdad? Y las promesas que Él hace en nuestra vida no las va a dejar, ¿verdad? Al contrario, todo lo que Dios nos prometió, Él lo va a cumplir. Y una de las cosas que Dios, de hecho, ya cumplió es nuestra salvación, ¿verdad? Dios ya nos dio a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos. Eh, todo el que cree en el Señor Jesús es salvo, ¿verdad? Y Dios dio un mandamiento, ¿verdad? Que es precisamente para que nosotros podamos recordar acerca de la muerte, acerca de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Quisiera pedir a mis hermanos servidores que pudieran pasar esta tarde. Vamos a compartir, ¿verdad?, de los elementos de la Santa Cena, precisamente para conmemorar y recordar este sacrificio que